Hola, somos Bookmate Clubs y hoy estamos en otro episodio de Spill de Mates. Mi nombre es Ayelen y estamos con Luna. Lau. Mile. Bookmates es un club de lectura donde todos los meses leemos libros con diferentes temáticas y lo debatimos acá en el podcast Spill de Mate. Tenemos dos secciones. La primera sección es Sin Azúcar, donde hablamos del libro sin spoilers, y la segunda sección es Con Azúcar, donde hablamos del libro con spoilers. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @bookmatesclub_ y en TikTok como @bookmatesclub. Fuiste Bob Esponja. Sigamos. Yo no pienso pasar. No, digamos. El libro del que vamos a hablar hoy es Las Malas, de Camila Sosa Villada, escritora, actriz, dramaturga, transgénero de Argentina. En esta obra vamos a seguir la historia de un grupo de travestis que trabajan en la zona roja del Parque Sarmiento en Córdoba, y vamos a ver cómo la llegada de un bebé va a cambiar la vida y cómo funciona este grupo de trabajadoras sexuales alrededor del libro. Si quieren, entonces empezamos con la sección Sin Azúcar. Fin. ¿Cómo les funcionó o cómo les pareció el cruce que hace la autora entre esta cosa media autobiográfica que hace, porque ella siempre se narra como primera persona, y la parte más ficcional del libro? Yo creo que ha ayudado mucho al sentir empatía. Como al contármelo desde ella, de sus experiencias, como que todo el tiempo podías decir, como sentirlo feo vos encima. Sí, aparte siento como que era esto que dice ella, mucho más fuerte de leer cuando vos leías algo y decías me hicieron tal cosa, y vos lo tenías que decir me hicieron tal cosa, y vos leías el me hicieron como si me lo estuvieran haciendo a mí, y creo que eso te pegaba como más fuerte. Qué profundidad, chicos. Yo iba a decir que Me sentí gusta. que eran pocas cosas ficcionales capaz, porque había muchas otras que decía, ok, ¿esto pasó de verdad o está medio en ficción? Hay cosas que sí se notan, el realismo mágico, pero otras me hacía dudar si realmente pasaba o no. A mí me generaba curiosidad, porque era ver, ¿esto realmente lo habrá vivido o es algo que está como más inventando? Por ese lado iba, ¿no? Como mientras leía, está esta cosa también, es como esta crudeza de que estás leyendo y ella diga, yo Camila, y vos saber que es la autora, es como, también te da como esa cosa de decir, ay, qué feo, pero también de decir, no sabes hasta qué tanto será verdad o no, como estas dos. Yo creo que quizá puede ser que algunas cosas sean ficción en el sentido de inventadas que no le pasaron a ella, pero no son cosas inventadas en general, o sea, como que son cosas que pasan igual, quizás no le pasaron a ella tipo en ese orden cronológico o esa cantidad de cosas a ella como persona, pero sí son cosas que vos decís, bueno, eso tranquilamente le podría haber pasado a otra persona y ella se lo apropia y lo pone en la historia, y siento como que es igual de válido. Sí, incluso capaz cosas por ahí no le pasaron, pero el sentimiento de lo que siente la protagonista en ese momento, por ahí ella lo sintió de otra forma, la vulnerabilidad que sufrían, por ahí ella lo sintió de otra forma, y esa es su forma de poder expresarlo y contarlo. Sí. Puede ser. ¿Y qué sintieron con el estilo, como lo narra? Tiene una forma de escribir muy poética. A mí me gustó. A mí no me gustó cómo está. Siento que está como todo muy desordenado, muy tirado de los pelos. O sea, como que te empieza contando una cosa y después pasa otra, y después pasa otra, después vuelve a la primera, y pasa otra cosa y vuelve a la segunda, y pasa otra cosa y vuelve a lo primero. Y eso como que entiendo el por qué, pero no me gusta, porque ayer como que no me lograba, no terminaba de engancharme, es como que me cambiaba la historia y ya está, yo quería saber esa historia, entonces tenía que leerme otra historia que tenía un porqué, un todo, pero me cortaba, me dejaba medias y eso no me gustaba. A mí particularmente eso es lo que más me gustó, Sí. porque siento que todo se va conectando de alguna forma,
desde la primera historia que te cuentan, porque es como que sí, está como el libro, si bien no tiene capítulos ni nada, está como seccionado en historias de diferentes personajes y que van como transversando la vida de la protagonista. Pero todo se va como conectando, entonces de repente estás casi al final del libro y esa historia que te está contando de X personaje en ese final del libro tiene que ver con la que se contó al principio. Entonces es como que está medio desordenado, pero a la vez siento que le daba como, no sé, como una cosa interesante de leer. Yo sentía que estaba tomando mates. Como que me lo iba diciendo y... ¿No, qué estás tomando qué? Mates. Cosa que no hago. Claro. Y además era como terminar la historia y ver el espacio en blanco en el Kindle y pensar, ok, se viene otra historia, ¿qué me va a contar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Me va a ir para atrás en su vida o me va a contar algo de una amiga de ella? ¿O me va a contar algo de alguna de las compañías de la plaza? Entonces como que me emocionaba saber con qué me iba a sorprender. Es que yo siento que era interesante porque es como muchas historias dentro de un solo libro, entonces estaba bueno eso de, bueno, no quedarte solamente con la vida de ella, porque en cierto punto es medio repetitivo, o sea, es adolescente, después se hace medio adulta, es prostituta, todas las cosas que le pasan a ella siendo prostituta o como persona yendo a la facultad, y es como todo un libro sobre eso, pero al mismo tiempo, al tener como estas historias de las otras personas, es como, lo hace un poquito más llevadero de leer, o sea, porque no se aburre. Algo que me gustaba de esto que hacía de tomar historias de otras personas es que como que nunca si bien va cambiando, nunca las termina de abandonar en sí. Por ejemplo, te cuenta de esta María que tiene como una cosa media metamorfosis rara. Sí. Y es como que igual cuando termina como su historia de María, pasan a otra, siempre se la sigue como mencionando, Sí. como que aparece de acá, aparece allá, como que nunca cierra por sí las historias de todos los Y se la personajes. menciona incluso con una evolución, porque Claro. no es como, bueno, esta María, es como que sigue como el camino de la metamorfosis de María hasta el final. Ujú. Está bueno. Bueno, más o menos siguiendo por el mismo estilo, ¿qué les generó la cotidianidad? Cotidianidad. Eso, que de la vida que narra ella, ¿no? Capaz no es tan normal o tan cercana a la nuestra. A mí me reimpactó porque yo hablaba con Ayu esto una vez, que es una cuestión de algo que yo sé que existe y de algo que yo sé que es real y al mismo tiempo de algo de lo que estoy tan alejada, entonces como leerlo tan así en primera persona, realmente era un libro que yo tenía que frenar a momentos de leer porque me hacía poner muy triste. Tipo, ciertos momentos me ponían muy triste y yo decía, wow, guacho, qué bajón, porque tipo, es algo que yo sé, o sea, y no estoy tan metida en el tema, pero lo sé que es algo que sucede y como que me golpea, quizá me hace sentir mal conmigo misma tener como esa desconexión de esa parte de la comunidad. Y es como si, qué feo. Esa es toda mía. Sí. A mí me pasaba que era, ok, esto está pasando en estos momentos, y a la vez el pensar, claro, como para mí me parece cotidiano ir a tomarme el bondi para irme a trabajar, para ellos es cotidiano ir a la plaza a ponerse a trabajar. Entonces era ver una rutina que era diferente, pero que es normal para ellas. Claro, sí. Completamente normal, todo lo que pasa, todas las peleas, toda la droga, todos los hospitales, es normal. Rarísimo. Es que nunca lo cuentan como algo fuera, o sea, lo cuentan como algo tan rutinario, lo cuentan tan así nomás, tan natural, que vos lo lees estando alejado de eso y decís, flaca, pero, o sea, o enojate, o preocupate, o ponete triste, porque te está haciendo sentir eso a vos, pero para ellos es su vida normal. Claro. Y es... No puedes hacer nada. Yo creo que me gusta que si bien como que lo normaliza, no lo romantiza. Como que te cuenta las dos caras, ¿no? Porque tiene este lado más como lindo de familia con las otras travestis y eso, como este grupo de apoyo que tienen entre ellas, pero también te muestra toda la otra parte que es horrible y si bien es como su normalidad, su vida, su día a día, es como que todo el tiempo está diciendo que es su día a día, pero no tendría por qué serlo, ¿no? Tampoco. Claro. Bueno, si quieren demos una pequeña opinión en general de qué les parece el libro y pasamos a la intersección. Nada, me re gustó. Lo voy a seguir diciendo porque no lo terminé haciendo. Muy raro que yo haya leído la primera parte, la parte que habla de la autora. Porque yo creo que si no lo hubiera leído,
hoy me hubiera sorprendido de que era medio autobiográfico, literalmente. Así que es como que me quedé con las ganas de escuchar esa TED Talk que habla al principio. Como para terminar, siento que podría ya complementar el libro. Yo vi un par de, no la vi toda entera, pero vi un par de como clips de esa charla que hace y cuenta un poco del libro, de cómo lo fue escribiendo, y algo que dice es como que si bien el libro tiene como estas cosas medias de realismo mágico, en realidad es algo que como que ella vivió en ojos de ella, ¿no? Dice, es como yo lo recuerdo que pasó, porque es como una forma de medio de escapar de la realidad que estás viviendo, entonces el cerebro busca otra forma de vivir eso, y dice, yo todo lo que narro en el libro es como yo me acuerdo que pasó, entonces estaba bastante interesante todo eso. Y en relación al libro a mí me re gustó. A mí me gustó más o menos. Después a profundizar, pero si bien podía empatizar con lo que estaba pasando y todo, por momentos se me hacía muy repetitivo, y usar el recurso para repetir, para contar cosas, me terminó como dando la sensación de que está muy forzado todo. Y en mi opinión el realismo mágico es como si no hubiera estado. A mí la verdad es que me re gustó. Yo venía con un re bloqueo lector y este es uno de los primeros libros que agarro en este bloqueo lector que yo podía dejar y volver a agarrar, cosa que no me estaba pasando. Y me pareció un libro re interesante y me gusta haberlo leído y haberme acercado como a otra temática de la que uno piensa que sabe cosas y después te das cuenta de que no sabes un carajo. O sea, está bueno. Bueno, entonces pasamos a la sección para chupar. Al fin, porque este mal está más feo que la mierda. Dentro del libro se nos van presentando un montón de personajes, además de Camila, la protagonista, pero uno de los más importantes es la tía Encarna, que es como una especie de líder dentro del grupo de travestis que vemos en el libro. ¿Qué piensan del personaje y si les gustó o no les gustó esta figura como protectora o materna que toma el rol que toma ella? A mí las partes de la tía Encarna creo que eran las partes que más me gustaban, o las que más me entretenían para leer incluso. Para entretener. Es como que el libro empieza con ella encontrando al bebé. Y vi que en un momento me había dicho que el bebé no tenía tanta importancia. Al final sí la tenía, ¿no? Un montón. Y realmente a lo largo de todo el libro van contando toda la historia, todo el crecimiento que tiene ella con el nene, y cómo todas las historias de las demás travestis cambian alrededor de ella, y cómo a pesar de que se van del nido, para ella era su líder de todas formas, era como una figura, la figura materna, paterna, todo que les faltó. Y la mejor parte del libro eran todas las partes que la tía Encarna. A mí también me gustó, pero me gustó más quizás como esta cosa de, bueno, todas estas chicas que son dejadas por su familia o que tienen que dejar su familia porque no las aceptan y que están prácticamente exiliadas, aisladas de cualquier círculo social. Desamparados. Literal. Y tener como esta figura que de alguna manera las endereza, tipo, más o menos por dónde tienen que ir. Y esto que recalcaba mucho siempre la protagonista de decir de que la tía Encarna siempre decía que podían ser felices también. O sea, porque la protagonista siempre decía de que el padre le decía que la única futuro que tenía era terminar en un sajón, porque era tipo, bueno, buenas travesti, entonces bueno, ibas a ser prostituta, ibas a terminar muerta en algún lado. Y como que la tía Encarna te decía, no, pero también pueden ser felices. Y como tener como este tipo rayito de esperanza, que alguien te dé como una mano, pienso que es como un re buen personaje que es re necesario en la vida de la gente. Yo la sentía muy mamá. Uh-huh. Mamá que te reta, mamá que te guía, mamá que te reclama. Sí. Todo junto. Y yo tenía, cada vez que hacían una descripción de ella, también la sentía como un travesti muy viejo. En sí, era una persona grande, pero también tipo cuando hacía las descripciones de cuando se inyectaban aceite de avión y decía de los moretones o cuando le da la teta al bebé. Entonces yo eso lo tenía muy, muy presente y era su forma de maternar. Tipo, ella quería maternar, tipo, meterse sin sacarlo del útero. E incluso después cuando el nene crece, ves como este lado también maternal de
cuidar a un niño de verdad, y cómo ella cambia sus formas, deja de trasvestirse en la calle para cuidar y proteger a ese niño, a pesar de que a ella dejar de trasvestirse era algo terrible, para ellas era todo poder ser ellas, pero ella es madre y lo asume y lo cuida al niño de todos los horrores que les pasaban alrededor. Sí, sí. Yo creo que también está como muy bien como demostrado este concepto de madre, en sentido de que si bien ellas siempre contaban que era como el lugar donde encontraban como seguridad y eso, no es como un personaje perfecto, o sea, obviamente tenían como sus disputas también, se han peleado, han estado, o sea, otras travestis han estado en desacuerdo con lo que esta tía Encarna decía o con sus formas de actuar, y es como completamente normal dentro de esta como relación madre-hija. Entonces creo que está como muy bien retratado eso, ¿no? Como encuentran en esta persona una figura donde poder como respaldarse, por así decirlo. Es muy lindo. Y bueno, siguiendo más o menos con ese concepto, ¿qué piensan de el concepto que hace Camila de familia y cómo diferencia lo que es la familia biológica de la familia que uno elige, ¿no? No lo pienso tanto. A mí me gustó mucho porque al comienzo del libro, en las primeras páginas, habla mucho de esta familia que ella eligió tener y de cómo ellas eran todas una familia, y habla mucho de la unidad y dice un montón de cosas lindas que creo que es una parte que más me gustó del libro. Y me gusta cómo a lo largo de todo el libro, si bien lo mismo, ellas se iban del nido, ellas siguen siendo una familia, a pesar de ya no verse, de ya no tan seguido, de separarse. A mí eso me da un poco de tristeza, Sí. porque en el principio del libro vos ves como un grupo súper unido, como una familia muy ensamblada, y a lo largo que va el libro, es como que el libro, a medida que vos vas leyendo, como que yo sentí que va como cayendo la esperanza, como que cada vez se va como apagando más el libro, y vas viendo como esta familia como que un poco se va desarmando, como que ya empiezan a decir que hay peleas, que se empiezan a pelear, que ella se distancia, que ya no van más tanto a la casa, y como ella también en un momento dice, tendría que haber ido más como a ver a mi tía, a ver al nene capaz, y todas esas cosas, como que esa parte como que me da un poco de cosas. Yo esa oscuridad que decías, cada vez que la leía, notaba como que algo sociopolítico, económico estaba pasando, pero yo no estaba entendiendo en dónde carajo estaba posicionada. Entonces, para mí era como, o es 2001, o son los 90, o algo económicamente estalló. Alfonsín cuenta de la democracia. Pero no, es después. antes. Para mí es como época Menem. No, para mí es época Menem. Por eso, es medio esa época, Sí, porque son los Alfonsín 90. fue cuando nació la lobizona, Claro. que era el Que ya presidente. voy a hablar de eso. Bueno, haz lo que quieras. Entonces, Entonces siento que es pasa mucho eso, que hay todo un contexto que hace que se terminan separando. Sí. Y aparte, después ahora yo estaba pensando esto del contexto de familia, todos unidos. En las familias también pasan que en un principio estás todos unidos y después cada uno va saliendo del nido y va creciendo por su lado. Solo que acá había una cosa sociopolítica, económica que... Es que la parte sociopolítica que narra, si bien no te da como, o sea, vos por contexto entendés que son los 90, más o menos Alfonsín casi llegando a 2001, es como, es el punto clave donde empieza a ir todo mal. O sea, vos ves cómo se empieza como hay una parte donde dicen que como que ellas son como esta oscuridad que están como incluso borrando de las plazas porque las empiezan a iluminar y todas estas cosas, y ellas se quedan como sin ese lugar de trabajo, por así decirlo. O sea, sí, te da mucha idea de que ellos tenían como una vida, en cierto momento político tenían como una vida, y después pasa diferentes elecciones, y todo se empieza a decaer en términos de que empiezan a ser más odiadas de lo que ya eran, y se empiezan a tomar medidas con ese odio. Entonces ahí es cuando empieza a decaer ellas como familia, porque empiezan a huir, a irse. Claro. A mí me llamó mucho la atención como con ganas de averiguar qué es ese tanto odio, y esto que le decían la casa de las travestis. Era así, ¿no? La casa, sí. que el día de la casa o algo así. Ay, no me acuerdo. Como que las casaban y entonces ninguna salía. Ah, la casa, de de casar, casar, sí. claro. Algo así decía, y me llamaba la atención porque era tipo, bueno, es la época de casa de transvestis. Y yo tipo, ¿qué? ¿Cuándo pasó eso?
Sí, eso es fuerte, la verdad. Podríamos hacer un background check en términos históricos de qué carajo pasó. Sí, no sé si va a haber, al ser un grupo tan... Pasa que también es una época en donde todavía no había mucha información de muchas cosas también, y todo lo de el HIV y esas cosas estaba como muy fuerte, y a ellas, para ellos, para el pueblo, ellas eran las culpables de todos esos males. Sí, Aparte horrible, porque es desinformación, porque en esa época no se sabía. Aparte de que creo que un punto importante también es que esta historia pasa en Córdoba, entonces es distinto a Es algo que está acá en Buenos sí. Aires, que capaz es como un poco más abierto, a que sea en Córdoba o capaz en algunas otras provincias, y bueno, acá hablo del desconocimiento, ¿no? Pero es como un poco, capaz incluso distinto esto. Pero Sí, si lo más- pensás, estaba... nombra a Cris Miró y estaba en Capital, o sea, había Claro. alguien, una figura en la tele, Claro. no en lo que pasa en el norte. Sí, no me acordaba de El interior. Más interiores, todo más retraído, Sí. todo más difícil. Bueno, Bueno. me perdí. Chicos, nos vamos. Bueno, siguiendo, ¿cuál es la escena que más les impactó en relación a la comunidad o el libro en general? Hay escenas fuertes, pero hay algunas que son fuertes. La que me impactaron dos escenas a mí, pero porque tienen Una muy- exactamente la misma cantación las dos escenas. Muy cerca al final, cuando ella dice que se va con dos tipos. Esa Esa escena es... yo Yo me aniquiló. estaba leyendo y dije, ay Dios. Yo dije, no. Y creo que lo que más me ponía mal era como tan normal, como lo cuenta tan a la ligera, era muy feo. O sea, aparte era una descripción tan... Y yo decía... Porque era justo esta escena donde ella se va con los tipos y no sé cómo dice, como que se duerme, no me acuerdo bien porque creo que La drogan, o sea, La drogan, güey. dice que le empiezan a tomar algo y de repente... Se le dieron drogas, lo tomó y... Claro, y ella cuando se despierta dice, ay, bueno, hicieron lo que quisieron conmigo y da como una breve descripción y como que los chabones estaban ahí. Yo estaba así leyendo, así, toda tiesa, como diciendo, la puta madre. La que quería dejar no quería ver más. Y después una escena parece que se vuelve a repetir más al final del libro todavía. Yo decía, la puta madre, pensé que había una sola. Y así, pero esas dos escenas fueron las que más... La escena de ellos dos y la escena donde está ella en su departamento que le roban, una cosa Sí, así. que le roban, esa, sí. esa escena también es re fuerte, Ah. casi al final. Son como las dos escenas que para mí también son más fuertes. Yo tuve más impacto capaz que en la primera, cuando cuenta que tenía 16 y estaba en su pueblo, ¿La de los y como policías? la de los policías. Esa también. Porque fue la primera escena fuerte, ella siendo menor, y pensar que pasa, bueno, que pase tanto para personas trans como para personas cisgénero también, o sea, yo pensaba, ok, es ella de 16 años que está empezando a descubrir su género, pero así puede pasar con una pibita de Claro, 16. a mí se me impactó lo mismo, porque yo lo estaba leyendo y yo decía, esto lo está contando desde el lado del punto de vista de un travesti, pero podría ser cualquiera de nosotras. Puede ser cualquiera. Tipo, realmente salir a la calle y los policías me agarran y a los 16 años y me haya pasado eso. Esa también me impactó, porque era muy Sí. chiquita. Esa y Esa otra que la también primera. no me gustó fue cuando el brillo de sus ojos viene del colegio con los dedos hinchaditos. Ah, porque ella había sí. golpeado los dedos contra la puerta porque su mamá era travesti. Yo dije, no es. Es muy fea, porque es tipo esa Sí. crueldad de Y ahí- cosa de Y chiquito. ahí te das cuenta de que el odio empieza por casa. Y sí. Porque un nene chiquito haría eso Sí. a otro nene. No, sí, es muy. Por eso, es muy. Son varias. Muy triste este libro. Hay muchas escenas. Hay muchas escenas y Bastante. y Sí, también muy cómo fuerte. están, cómo están normalizadas. Porque a Eso. nosotros nos están horrorizando, pero Claro. es tipo... No, por eso, la escena está de los dos chabones. La cuenta como con una ligereza, como diciendo, sí, o sea, es una noche más mía. Fui, pasó esto, me drogaron, me desperté y estaban en tal cosa, me volví a dormir, me desperté y estaban en otra tal cosa, me volví a dormir. Y lo cuenta como tan normal. Y después, tipo, bueno, y después me fui a cursar a la facultad. Y es como, es muy feo, es muy fuerte todo eso. A mí lo que más me molesta de estas escenas, sobre todo más llegando al final, es que vos decís, o sea, a mí me pasaba que yo lo leía y vos pensaba, tipo, a vos ya te pasaron un montón de cosas antes para llegar a esto. ¿Cómo llegas a esto? La plata. Claro, pero es como que no le pagaban, porque a esto no le pagaron. Pero Entonces, ella como siempre... que en mi cabeza yo decía, Claro, pero nunca en ningún, o sea, está bien, ella no pensó, o sea, claro, quiere creer que no son malos chicos, pero el hecho de meterte en una casa con tres tipos, y yo sé que entiendo que era prostituta y que lo hacía por la plata,
pero después de un montón de situaciones que ya viviste, es como que llegaban estas situaciones más al final y decían, bueno, pero igual pensar un toque antes de no, hacerlo. Pero no Yo sé si creo pueden que- salir. Pero no, pero yo pienso que no va tanto por ese lado porque no va por, o sea, vos te horrorizas de esa escena porque para vos no es algo normal, que no es algo normal. Ella no lo describe como algo malo. Aparte, para mí es que, o sea, nosotros al principio del libro no leemos esas escenas porque ella no las está nombrando, porque hay como una romantización al principio del libro, que después a medida que avanza el libro es Se va. más crudo y se va esa romantización. Entonces vos ves escenas más crudas al final del libro, porque ella va perdiendo la esperanza en esta cosa, ¿no? Es al no tener como un lugar donde volver, porque ya no tiene a la tía donde pueda ir, ya no hay como un grupo de contención que tenga porque se pelearon entre ellas. Claro, Hay como cada vez más crudeza a medida que vas leyendo el libro. La primera parte no vemos todas esas cosas porque hay una romantización por parte de la mirada de Camila hacia eso. Capaz le pasaron un montón de cosas y ella no las está contando. Aparte iban en yo no grupo. voy a eso, yo no voy a eso. O sea, anda, prostituirte porque es lo que vos haces y es tu forma de vida. Bueno, que tomes sus drogas. Claro, sí, Que pero también iba por es un lado muy- de la adicción, pero al mismo tiempo es como que digo, te estás. A ver, me parece medio horrible lo que voy a decir, pero te estás prestando a que te dé una situación así en la que. O sea, te para pase muy mí- eso. difícil o sea, para mí. entiendo lo que decís, pero es porque lo vemos, ella y nosotras, lo vemos como de dos maneras Claro. totalmente distintas. O No, sea, obvio, en obvio. el sentido de que nosotras vemos como diciendo, este sentido de la autopreservación, que ella no es que no siento que lo tiene, sino que es una cuestión de que ella cuando describe la violencia en la prostitución, describe la violencia como la violencia que conocemos todas nosotras, creo que es la descripción que ella hace de algo que es un acto violento. Ah. Ella no ve, en ningún momento describe esto que le pasó a ella con estos tres tipos como algo violento. Entonces, por ende, no lo ve como algo malo. Ella lo ve como una noche más. Es como, Entonces, no es como decir, bueno, ¿por qué no tomaste estas medidas para que no te pasara? En su cabeza no es algo que no tiene que pasar. Es una noche más. sí, es como lo normaliza. Aparte con alguna otra le habrán contado una experiencia medio similar, entonces medio como que también sabe, entonces está tan normalizado. Es que sí, hay una, o sea, es eso que dice, o sea, nosotros lo vemos y nos horrorizamos de cómo lo estamos leyendo, pero ella en el libro no lo está contando como algo malo, lo está contando como algo que pasó, nada más. Como Y que eso es pasó. como, esa es la parte más fea de todo, de que lo está contando como algo más, o sea, no lo está contando como, no sabes lo que me pasó de horrible. Entonces ahí es como, yo creo que ahí es donde más te pega a vos porque ves cómo lo normaliza ella. Es más, cuando habla del tipo del paraguas, que estaba completamente en pedo, fuera de sí, que le mea ahí al lado de la... Ella no le dijo nada, tipo, esperó que se vaya y lo limpió, o sea, como una cosa más. Ujú. Bien. Bueno, sigamos. A lo largo de la historia hay un montón de personajes, hay un montón de historias. ¿Cuál es la que capaz más les llamó la atención? O más allá de, creo que de la tía Encarna, que capaz ya hablamos, hay un par más que son bastante... La que se convertía en pájaro. Esa me gustaba esto, o sea, no me gustaba. Pero como que me gustaba esto de la caracterización de que se iba convirtiendo en pájaro poco a poco y como encima de ser travesti la discriminaban por ser un pájaro que llegaba a tiendas y ya no era solo la discriminación de andate pues sos travesti, Pero sino era andate pues sos otra. travesti y sos un pájaro. ¿No era travesti? Sí, ella sí. Ella sí, pero también era muda. Es muda. Ah, sí, claro. Entonces era doble. Claro, y como que era como que se iban sumando las cosas y con de todo el proceso hasta que al final se convierte en pájaro y al final le liberan y sacan esto. A mí la que más me gustó es la de que decía que Angie. Angie, la que decía Angie. que la prostitución podía ser una fiesta, que la vida era una Sí, fiesta. que la vieron en una fiesta. Porque era, quizá como, ella era como, de las travestis, como la única que había, entre comillas, logrado lo que todos querían, que era tener una casa propia, estar con Esa es la que después está con el novio Que se muere. se muere. Estar con el amor de tu vida, que te Muere, quiera, sí. ¿entendés? Y que Que el novio era un... obrero. El albañil. Que la re cuidaba, ¿eh? Ah, era ese, no es el otro. Sí, no es el No, otro. Ahí te estoy confundiendo. Y como que era así, ay, bueno, mira, o sea, tienen algo que ver que sea como una expectativa para ellas. Sí. Y después, bueno, Pero no es la primera vez que pasa que tiene expectativa en el amor. no, No, Porque al porque la tía principio Encarna con la también. tía Encarna con el sin cabeza. sí, bueno, pero como que Angela como, bueno, de como más o menos misma edad, mismo todo, como Claro. lo tenía en ese momento. Sí. Mm. Am. Ah, Eh,
A mí también me gustó mucho lo de Angie. En realidad como que me gustaban mucho todos los personajes. Es el pelo re largo. Sí. Sí, Rapunzel. No hablemos del tema. Como que me gustaban muchos personajes, pero sí hubieron algunos que capaz que me llamaban más la atención. Y esto, María, que se convierte en pájaro, Natalie, la lobizona. Sentía que había una metáfora por ahí. Sentía que había una enfermedad. Estaba entendiendo. No era caso, pero estoy casi segura que era una enfermedad. O sea, para mí el lobizón, SIDA. Yo la visión Para no mí, sé, no. No sé. la del pájaro es como que siento que hay algo que está queriendo decir y yo no Yo estoy no terminé de entendiendo. entender algo del Yo tampoco. pájaro. Sí, la verdad. yo en un momento la del pájaro pensé en esa enfermedad, el vitilio es que te vas como de Sí. Bueno, pensé en por esa. No sé, es como que no la terminé de casar. Pero después como que termina muy convertida en pájaro y es como que ahí ya se me fue el Claro, reino de siento eso. que está en nuestras caras, pero no lo No podemos lo podemos decir. terminar O de sea, yo por un encerrar. momento había pensado como diciendo, bueno, esto que hicieron antes, de bueno, esta travesti y encima es Muda. Sordomuda. sordomuda. Yo decía, bueno, como esta doble discriminación y como ver esto de convertirse en pájaro, como quedar como esto de quedar encerrada dentro de la casa, me había pensado por ese lado, y que más al final cuando se va es como bueno, porque ya no tiene esa jaula que tendría que ser la casa. No como lo toman en la jaula, sino como en el que tenés que quedar porque no puedes ir a ningún lado porque en todos lados te bochan. No me lo había pensado muy por ese lado, pero siento como que hay algo más que Capaz que se fue Pero está porque, jugando un una vuelta de cacho. tuerca, me fue. capaz que se fue porque ya no tenía que estar al lado de Tía Encarna y el brillo. También. Y después los otros las otras que me llamaron la atención fueron las dos chetas. Eso, yo quería hablar de ellas, de las mellizas gemelas, no sé qué eran. O hermanas, creo que eran. Bueno, Sí, no sé, sí, para mí hermanas. eran. Sí. Ella me llamó mucha atención como la autocrítica que hace, ¿no? O esta cosa de decir como esta gente que viene de guita, puede hacer lo que se le canta al orto, básicamente. Y un poco como que se burlan incluso de ellas, ¿no? Toda esa parte me llamaba mucho la atención. Claro, porque era como esta cuestión de decir, bueno, ellos se podían transvestir si querían o si no. Tipo, no era como para... ¿Puede volver a la normalidad? No eran como las otras prostitutas que era, bueno, necesito transvestirme porque es lo que soy. O sea, yo soy esto. Y ellos lo veían como si fuera un juego. Tipo, hoy soy mujer, hoy soy... Para mí no era un juego, era más un tema económico y social que para mí ellas realmente eran travestis, pero su círculo no se lo permitía. Obvio, pero como que Pero sí jugaban. podían revertir a ser varones, a eso voy. Claro, porque como que jugaban, si ser travesti era ir y prostituirse, yo si soy travesti tengo que ir y prostituirme y jugar, estar en ese círculo. A mí era medio así. Sí, No pero sé aparte si como se- que no tenían como la necesidad de ir y prostituirse económicamente No. como sí capaz las demás. Entonces está como esta cosa, ¿no? Ellas lo van a hacer porque quieren hacerlo, entonces lo disfrutan desde otro lado, como desde un privilegio básicamente. Yo lo que me da mucha cosa, ¿no? Pero me da risa lo que digo. Es como esta cuestión de. Tipo, todos los chabones que van a cogerse para ti. Sí. A mí me llamaba... de noche? Yo salía de Jeva. Yo salía de Jeva y también me pasé de Jeva por menos parte de Palermo. Y era muy gracioso porque, claro, me causaba gracia porque era chica también, ¿no? Pero ibas por ahí con el auto y vos veías a todas las prostitutas paradas una tras de otra Y los tacheros. hacían- y te mostraban las tetas. O por ahí uno hacía así y salía con un elefantito. Y vos te quedabas como, Dios. mira. Era rarísimo. A mí de eso me llamaba la atención cuando empiezan a hablar del Viagra. De, ok, un cliente quiere que le haga el culo. Y a mí no se me para. Bueno, tomate este Viagra. Pero el próximo cliente no quiere saber nada que tenga pito. ¿Qué hago? Entonces era como... Pero que tipo, me sorprendía que sea como esa hipocresía, ¿no? De toda la gente que te critica. Y sin embargo, ¿cuántos chabones que deben ser, o sea, la cosa más homofóbica del mundo que hay, se habrán cogido bravo? En estos momentos hay un tipo que... No, claro, no, total. Eso es homofóbico comiendo su trabajo. Que es como, o sea, decir cómo funciona la cabeza de esa gente. Decir, No sé, es rarísimo. rarísimo.
Y seguro que son todos muy católicos, muy religiosos. Claro, y encima no es el ir a cogerse un traba, sino por esto que decís vos, hay uno que quiere que le haga el orto. ¿Entendés? Y tipo, flaco, es algo más. Pedile a tu mujer. Y si no hace la cosa al otro, que se van todos juntos, y no te estás pidiendo que te hagan el orto, ¿entendés? Que se lo puedes pedir a tu mujer. Que no es también es raro a mí. Esas cosas raras de los hombres. Bueno, seguimos. En conclusión, tenemos en este momento el homofóbico que tiene su trabajo. Continuamos con la programación habitual. Durante el libro vemos muchas escenas de violencia, como ya venimos hablando, golpes, incluso muertes, pero también se muestran muchas partes de compañerismo y de fiesta y de como una cosa más alegre. ¿Cómo vieron toda esta, como este paralelismo que hace, ¿no? De las dos, como los dos mundos que tienen ellas? Me costaba No. terminar de disfrutar los momentos buenos y sabía que venía uno peor. Entonces, y eso como que me hacía mal, a mí. Disfrutarlo y no podía. Yo como que lo veía como algo muy normal de la vida, tipo, de que te pueden estar pasando 300.500 cosas, pero el sábado tenés un cumpleaños. Te puedo comer con tus amigas. El bautismo del brillo. Claro, tipo, O Navidad, se te viene la vida abajo y bueno, flaco el 24 de diciembre. Toda Toda la familia finge demencia y se sientan a comer vitel toné y son todas las personas más felices del mundo durante el 25 y toda esa semana cada año nuevo es una poronga y así de bueno, tipo. Me parece que está como haciendo mucha reflexión propia. Miren, no llega a fin de año, chicos. Pero como que yo lo veía como muy normal, tipo, la sensación de decir, sí, esta parte es una verga, pero tenías un cumpleañito. La parte de Navidad es muy linda. La fiesta de la Navidad es muy linda. Navidad, y después la parte de también la que dice el bautismo del brillo, eso también es muy lindo. Yo amaba Un re ese loco. brillo. El brillo de sus ojos, yo amaba ese ¿Cómo le decían en el colegio? Para mí tenía otro nombre. No sé, tenía otro nombre. El brillo de sus ojos. El brillo de sus ojos. A mí me causó mucha gracia cómo decidieron el nombre, tipo. Me robó el mate. Sí, dale. No sé qué verga pasó. Que me causaba. Como es un inicio medio lindo ver que cae y dicen, ay, ese brillo de nuestros ojos porque estamos todas iluminadas con el chico. Y yo dije, ¡la estamos pasando en un auto! Y me pusieron ese brillo y. No sé, me re gustaba y dije, qué nombre raro. Otra escena que me gustó así de fiesta, que no es tan fiesta en realidad, es al final del libro, cuando, creo que hablamos de eso, que se muere la tía Encarna, spoiler, que ellas se van, buscan las joyas y se van y hacen una fiesta, bailan, escuchan cumbia, y como que me pareció muy, como otra forma de celebrar la muerte, Sí. que me gustó, fue muy lindo. Bueno, creo que tomando un poco de la respuesta de Lau, ¿qué pensaron del final del libro? Es bastante triste, pero también tiene esta cosa como un poco esperanzadora que dice Lau de esta fiesta y eso. Lloré. Yo no. Yo casi. Yo creo como que si bien me puso triste que Carlos se haya muerto y todo ahí todo eso, y que se haya muerto el brillo de sus ojos, y me da mucha bronca por cómo terminó la historia de ellos, que me lo veía venir, pero me dio bronca en el sentido de lo que hizo al final para que ellos lleguen a eso. Como que me gustó la reacción de ellas de ir a festejar la muerte de Tía Encarna, no como una festejo, sino de Como honrar la vida, honrar su vida con una fiesta, y como que me gustó ese final. A mí, siento que me gusta. No, obviamente que no se hubiera muerto. Pero siento como que está bueno porque yo como a cómo venía leyendo el libro y todas las cosas que le venían pasando a Encarna y a Brillo, era. Yo decía, bueno, loco, un día va a ser una noticia que los mataron a piedazos, a que prendieron fuego. Y como que al final haya sido decisión de la tía Encarna morirse antes de que otro la matara. O sea,
no siento que es la opción correcta, pero siento que en las circunstancias es como decir, bueno, no, al menos esto último lo decido yo. Y lo decido también para mi hijo. Cosa que a veces es un horror, pero hubiera sido más triste para mí que los maten en vez de esto. A mí no me sorprendió la muerte porque yo ya pensaba que alguien con todas las muertes venían apareciendo y esto que decía que las travestis no duraban mucho y que siempre se morían, no me sorprendió que muera. Sí, todo el contexto que pasaba alrededor, cuando Camila va y se le acerca un bombero o un policía, no sé qué mierda, que le pregunta algo de las joyas y el tipo le dice, no, acá no hay joyas. Cómo viene esta como cura de ella, que no me acuerdo el nombre, la Machis, y con la misma, no sé, como la misma figura que tenía Encarna, así de imponerse. Ella va a ver qué mierda pasa acá, abre, ella le hace el funeral, como todas empiezan a buscar las joyas, y me gustó mucho cuando salen, porque salen ellas todas juntas, atrás salen los hombres sin cabeza, como defendiendo, y atrás las perras. Y me re gustaba. Sí, es como que se imponen hacia incluso la policía o los bomberos, que medio que desprestigian porque al ser como un suicidio de una travesti, como que lo dejan por, bueno, uno más y listo. Y ellas no, ellas dicen no, tipo, se murieron dos personas y son importantes para nosotros, déjennos pasar a agarrar las cosas que tipo le pertenecían y nos pertenecen, ¿no? Porque es como... Era la herencia. Era la herencia. Era como su figura materna, si claro. Cualquiera, ¿sí? Y siempre hablaban de las joyas. Y ella decía, esta joya te la doy a vos, esta joya te la voy a dar a vos. Es como un final triste en ese sentido, pero también tiene esta cosa como la luz al final del túnel. Sí, como... No sé si linda, porque no quiero decir linda, pero ponele, de... Esta muerte llevó a que se reencuentren de vuelta y como que se reagrupen de vuelta, ¿no? ¿Qué pasa en las familias de vuelta? Tipo, volvemos al contexto familiar, se muere uno, se junta todo. Sí. Pero bueno, no sé, es como que tiene esas dos cosas, ¿no? Creo que cierra perfecto a cómo va el libro, que siempre te muestra las dos cosas, la dureza y tristeza, crueldad, y la como cosa linda o celebración, como que lo va como balanceando mucho en todo el libro. No sé, algo más. Bueno, entonces creo que ya hablamos bastante de todo el libro, es un libro bastante corto, hablamos un montón. Sí. Podemos ir haciendo como una pequeño cierre y diciendo cuánto le pusieron cada una, cuántos mates. Nosotros rankeamos con mates en vez de con estrellas. Yo quería leer hace bastante, durante este año creo que fue la idea de que lo tenía que leer. Y me gustó mucho, yo realmente no sabía que me iba a encontrar, es más, yo pensaba por la portada que era algo más gaucho, capaz más en el campo. 4 mates. 4. A mí me gustó un montón, yo también hacía rato lo quería leer y como que tuve la oportunidad, ahora la excusa para leerlo. No pensé que iba a ser tan crudo, la verdad me tomó por sorpresa. Pero me gustó mucho cómo estaba escrito, creo que tiene una forma de escribirlo que, si bien es súper crudo, hace de esa crudeza como algo muy poético y muy lindo, entre comillas, de leer. Así que sí, le puse 4 mates y quiero leer otras cosas del autor. A mí no me gustó mucho. Yo le puse 2 mates. A mí me pasó que se me hacía muy lento, no era lento. No, aburrido en el sentido de que me costaba mucho agarrarlo, no podía, o sea, lo agarraba y no tenía ganas de leerlo y cuando lo leía me quería dormir, no me generaba esto de querer seguir leyéndolo, me costaba mucho agarrarlo, casi me genera un bloqueo, me costó mucho esta situación. Me pasaba que lo encontraba como muy repetitivo al punto de ser forzado algunas cosas y eso no me gustó. El realismo mágico siento que no le aporta mucho realmente, o sea, si estaba o no estaba era lo mismo, pero son muy pocas las cosas de realismo mágico que hacían algo. Por ejemplo, lo de la última, ¿cómo se llama la que es la armada? La Machis esa, que con el poder que ella tiene de las energías encuentra las joyas, son cosas muy chiquititas. Y le pifiaste muy mal, Camila, a la historia del lobizón. O
si el presidente te apadrina, no son lobizón. No es así. Eso no es importante, pero es importante decirlo. Nuestra cultura, loco. Y nada, no, como que si bien como que podía empatizar y como que estas situaciones y me dolían o encontraba momentos de felicidad en momentos que estaban, me resultó muy chato, plano, aburrido, no sé, no me gustó mucho. Cállenla. Cállenla, ya está. De que no hablamos del organismo mágico, no sé cuándo era la pregunta y... Es que yo no entendí dónde estaban. Solo lo vieron, pero bueno, no importa, sigamos. Es que a mí en realidad para mí sí me parece que era lobizona, porque era lobizona. Y en realidad estaba apadrinado, si vos lo pensás, el varón es el que está apadrinado por el presidente, ya no. Entonces técnicamente No, técnicamente no le quedó. Sí, ¿verdad? Sí. ¿No? Sí. ¿No? Porque Sí, es el un séptimo, poquito. porque es el séptimo hijo varón, el que es apadrinado por el presidente y no se convierte en lobizón. Acá técnicamente ella es mujer y no está apadrinada por el presidente. No. Sí está apadrinada. ¿No? Sí, boludo, pero su parte de mujer no. No. Así Está que mal, no, está mal. Hubiera sido muy gracioso que sea bruja. Yo voy a dejar esa parte. No. Yo lo de la bruja, no lo vi exactamente como realismo mágico. No, era más. No era realismo mágico, era Un banda. una curandera. Que es realismo mágico en realidad, es más como creencias. Así que esa parte para mí no contaba como realismo mágico. Bueno, pues yo le puse de 4 más. Me fui, yo quería argumentar. Querías pelear. Yo le puse 4 mates. A mí la verdad que me gustó mucho y a diferencia de otra me sacó del bloqueo lector, no que casi me induce en el bloqueo lector. Era un libro que yo dejaba de momento, solamente porque me parecía muy fuerte lo que estaba leyendo, pero que siempre tenía ganas de seguir leyendo, cosa que en estas épocas del año para mí es muy rara. Y eso me gustó mucho. Y ahora vamos a leer la opinión de Vicky, que no pudo estar acá, así que Luna lo va a leer. Un día estaba en la librería y decidí agarrar este libro para chusmear las primeras páginas, sin saber que lo íbamos a leer en el club. Al toque me enamoré de la forma de escribir de Camila. Ella me vendió el libro con la frase: lo que la naturaleza no te da, el infierno te lo presta. Este libro está escrito muy bellamente. Es como leer poesía que te desgarra cada página porque los hechos que hay detrás son terribles. Sin embargo, no sentí que haya una trama en sí, sino que era como una colección de vivencias travestis, y por eso en algunas ocasiones lo encontré repetitivo. Otra cosa que no me terminó de convencer son los elementos mágicos. Los encontré bastante desconectados de la trama central, que para mí era el retrato de ese colectivo marginado en Argentina. Para hacerlo sencillo, me gustó mucho el libro gracias a la forma de escribir de la autora, pero no me voló la cabeza por su trama, que me pareció repetitiva. Le doy 4 mates. Me dio mucha ternura, siento que lo escribió como muy poético, Vicky. Sí, a mí me causó gracia decir, no me gustó mucho, 4 mates. Bueno, ya nos estamos quedando sin agua para el mate, así que vamos a ir cerrando por hoy. En diciembre vamos a estar leyendo un libro navideño, así que va a ser un especial de Laura. Así que estén atentos a nuestras redes sociales, donde vamos a estar anunciando cuál es el libro que vamos a leer. Si quieren saber, nos pueden seguir en Instagram, estamos como @bookmatesclub_ y en TikTok estamos como @bookmatesclub. Y también tenemos un grupo de WhatsApp donde hablamos de los libros que vamos leyendo y de libros en general, donde se pueden unir, están más que invitados. Esperamos que les haya gustado el episodio de hoy, que les gusten los demás episodios y que tengan un lindo día. No pueden tener un lindo día, chicos. No creo que lo puedo de nuevo. Así que bueno, nos vemos, chao.